Hola, todos son bienvenidos a Casa Resurrección de Jalapa, Veracruz, México. Les invitamos para que sigan escuchando los audios que se transmiten para que así los compartan con sus amigos y familiares. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. ¿Alguien quiere darle la bienvenida al Rey de Reyes? Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. ¿Alguien le adora saltando? Apocalipsis 16:15 nos menciona: He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En este texto, Cristo, antes de decirnos la tercera bienaventuranza en Apocalipsis, nos afirma que va a regresar por su iglesia. Cristo afirmó su segunda venida para llevar a su iglesia, que vendría por ella, cuando menos lo esperaba, y para ello utilizó la figura de un ladrón sigilioso, que aprovecha la oportunidad cuando nadie lo ve. Solo se da uno cuenta cuando ya ha sido robado. A diferencia del asaltante que roba con espanto, con golpes, y está dispuesto a herir y hasta matar. Por eso se utilizan dos palabras diferentes en el griego, que son clepes, que quiere decir ladrón, que hurta sin que nadie se dé cuenta, sin asustar, y lestes, que es un bandolero, salteador, maleante, que asusta golpeando y inclusive matando a las gentes. Así que Cristo va a venir como ladrón. Y en Mateo capítulo 24 nos declara Cristo en su sermón, después de que los apóstoles le dicen ¿cuándo serán estas cosas? Entonces le dice en Mateo 24: por el día y la hora nadie la sabe en que el Hijo del Hombre va a venir, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. Mas les digo lo siguiente: serán como en los días de Noé, que así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado.
Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría hurtar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear y a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Después de esta afirmación de Cristo, que nos da en la tercera bienaventuranza, que va a ser la bienaventuranza es para aquel que vela y guarda sus vestidos. Así la persona que le rodean no se avergüence de ellos, porque lo van a ver desnudo y se burlen de sus partes íntimas. Así es que la primera en la bienaventuranza está en velar. La palabra velar, que aquí se utiliza, viene de la palabra griega gregoreno, que significa mantenerse despierto, vigilante. Hacer sus tareas normalmente para que no le agarran las prisas. También significa levantarse del sueño, levantarse de estar sentado, de estar acostado de una enfermedad o de la inactividad. Así es que Cristo claramente quiere que nosotros estemos alertas. Hay dos partes importantes que debemos hacer para estar velando. La recomendación de Cristo, en la lectura que tuvimos de Mateo 24, es semejante como aquel siervo fiel y no aquel siervo infiel. Y el siervo que está en la historia es un siervo infiel. ¿Qué debió entender aquel siervo? En que no somos patrones, en que no nos mandamos solos, en entender que solo somos siervos, que nuestro patrón nos ha asignado una tarea específica, en lugar de pensar como si nunca vamos a dar cuentas, ni aquí en la tierra ni aún en el cielo. Entonces, ¿cuál es esa tarea específica que el Señor nos ordena y nos manda? Es que el Señor nos puso como mayordomos de su casa para dar el alimento a tiempo, dar la enseñanza a tiempo. El alimento significa dar todo lo necesario a la persona, el vestido, el calzado, el estudio de las medicinas, y entonces estar dando las cosas a su tiempo, día a día, semana a semana y mes tras mes. Y el mayordomo sabe que en cualquier momento viene su Señor y le va a pedir cuentas de esta mayordomía. De igual manera, hay una advertencia sobre ser un mal mayordomo, que piense que su Señor va a tardar en venir y quiera pensar que lo puede engañar. Pero al Señor nunca lo van a engañar. Y ese mal mayordomo empieza a golpear a sus consiervos y a comer con los borrachos, descuidando la casa de su amo. Él claramente quiere que nosotros estemos alertas. Otra alerta que Dios nos menciona es estar alerta que no falte el aceite en nuestra vasija. La recomendación es ir y comprar sin prisas, prevenir. Como lo dijo un poco antes,
en la parábola de las 10 vírgenes. Así es que si nosotros queremos estar alertas, la forma de estar alertas es que continuamente o diariamente tengamos un devocional. Y en ese devocional tengamos esa comunión con Dios. Ese devocional se hace leyendo la Biblia, orando y cantando a Dios. Y hay dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en un devocional, que es leer y oír la palabra. Hay que leer para cambiar nuestros hábitos que son desagradables al Señor, entre ellos las obras de la carne que relata en Gálatas 5. Y también el de oír para entender, oír una y otra vez, sacar apuntes, cuidando de no añadir ni quitar nada de los mandamientos, sino hacerlos tal y como Él nos lo dice. Un hombre dormía en su cabaña, cuando de repente una luz iluminó su habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a su cabaña y le explicó que debía de empujar la piedra con todas sus fuerzas. Era una piedra enorme, como de altura de 2 o 3 metros, ancha, muy pesada. Y el hombre hizo lo que el Señor le pidió. Así es que día tras día él iba saliendo de su cabaña, veía la roca y con fuerza la empujaba. Y fuerza y la empujaba. Y entonces pasaron varios años, desde que salía el sol hasta que se metía. El hombre empujaba la piedra fría con todas sus fuerzas y ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Satanás, al verlo, decidió entrar en el juego, trayendo pensamientos a la mente del hombre, diciéndole en primera persona: he estado empujando a esta roca por mucho tiempo y no se ha movido. Se dijo a sí mismo por el pensamiento de Satanás. Y le dijo que era una tarea que había sido encomendada por Dios, que era imposible de realizar, que estaba en un fracaso. Y esos pensamientos incrementaron sus sentimientos de frustración y desilusión. Satanás le dijo: ¿por qué esforzarte todo el día en esta tarea imposible? Solo haz el mínimo esfuerzo y será suficiente. El hombre pensó en poner en práctica este pensamiento, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Y le dijo: Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado todas mis fuerzas para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni 1 centímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión: querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras, tú lo aceptaste. Y te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas, y lo has hecho bien. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas para decirme que has fracasado. Pero en realidad, ¿fracasaste? Mírate ahora, tus brazos están fuertes, están musculosos. Tu espalda está más fuerte y bronceada. Tus manos están callosas por la constante presión y tus piernas se han vuelto más duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus habilidades son mayores que las que tenías alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión
era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido hijo, yo moveré la roca. Algunas veces, cuando escuchamos la palabra del Señor, tratamos de utilizar nuestro intelecto para descifrar su voluntad, cuando en realidad Dios solamente nos pide obediencia y fe en Él. Debemos ejercitar nuestra fe que mueve montañas, pero conscientes que es Dios quien al final logra moverlas. Cuando todo parezca ir mal, solo empuja. Cuando estés agotado por el trabajo, solo empuja. Cuando la gente no se comporte de la manera que te parece que debería de comportarse, solo empuja. Cuando te sientas agotado y sin fuerzas, solo empuja. En los momentos difíciles, pide al Señor ayuda y eleva una oración a Él, para que Él ilumine tu mente y guíe tus pasos. Entrega tus miedos al Señor y pídele que te ayude a encontrar el camino que te conduzca hacia Él. Y Dios lo va a hacer. No hagas caso de ninguna voz, solamente la voz de Dios, que te dio a conocer, y mantente firme, porque su palabra es la que nos sostiene y nos da descanso, seguridad y esperanza. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es velar. Cristo dijo, velen. Hacer nuestro devocional diarios. La otra palabra que nos dice aquí, ya que hemos visto que es velar, ahora conozcamos que es guardar. Guardar sus ropas. Guardar viene de la palabra tereo, que significa guardar una cosa para que no se pierda o no se le haga daño. Mantener algo en custodia. La gente antigua, para tener las cosas en custodia y no vinieran a robárselas los ladrones o piratas, construían unos fuertes muy grandes y muy potentes. Aquí en Veracruz tenemos uno que se llama la Fortaleza de San Juan de Ulúa. Y todo el tiempo de la colonia, ahí se guardaban lo valioso. Y estaba resguardado por un gran ejército. Así debemos de guardar la bendición que Dios nos da. Su palabra. No añadir ni quitar nada para que sea una bendición para nosotros. Así es que dice que guardemos nuestras ropas. ¿Qué significan nuestras ropas? Según Apocalipsis, significa la salvación. También significa la doctrina de Cristo, resumida en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. La ropa de la salvación que Cristo nos la dio por su gracia. Dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces esta ropa tenemos que cuidarla, de no añadir nada, de no poner nada, todo lo hizo Cristo por nosotros. La ropa de la doctrina de Cristo, cuidar de la doctrina tal y como está escrita, sin añadir otros mandamientos que según nosotros pensamos que sería bueno hacerlo, pero no hay que añadir nada. Por ejemplo, Dios nos dice, quiero misericordia antes que sacrificio. Una vez que hemos aprendido y lo hemos puesto por práctica el mandamiento de Dios, debemos de guardarlo para cuidar ese mandamiento. Hay que guardarlo en una fortaleza y resguardarlo hasta por un ejército en nuestros pensamientos. Guardarlo está bajo nuestra custodia y nuestra responsabilidad. ¿Cómo guardar el mandamiento que Dios tiene de vida, que va creciendo en nosotros mismos? Porque cuando aceptamos a Cristo, poco conocemos de Dios.
Pero conforme nosotros, si Dios permite la vida y nos hace vivir un tiempo después de haberla aceptado, vamos a ir creciendo en la gracia y conocimiento del Señor. Así el mandamiento también va a ir creciendo con nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él cuando era niño hablaba como niño y juzgaba como niño. Mas ahora que ha sido hombre, ahora deja lo que era de niño. Como dice también Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso significa ir creciendo en el conocimiento de Dios. Lo que antes, hace 10 años conocía, ahora conozco diferente. ¿Y para qué es esto? Para no andar desnudos y no seamos avergonzados. Para que la gente no se burle de nosotros, de la doctrina del Señor. En conclusión, esta bienaventuranza es para aquel que sabe velar y guardar sus vestiduras, y que no se deja robar ni engañar por las sutilezas del diablo o las sutilezas del mundo, aún de mí mismo. Así que velemos y guardemos los mandamientos, y tengamos esos dos principios principales de los mandamientos: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y guardemos con celo nuestra vestidura de la salvación y de la doctrina del Señor, como está escrita en la palabra de Dios, sin añadir un pensamiento humano. Y de esa manera tendremos esa bienaventuranza en nuestras vidas. Dios les bendiga. Toda la noche sin parar, dando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. A ver. Pues esa canción la cantaba Ovidio Barrio. Denle la bienvenida. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. A su nombre. Un grito de júbilo. Vamos a orar por las necesidades. Padre Celestial que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te doy gracias, Señor, por tu misericordia y tus bondades. Vengo a ti en el nombre de Jesús para pedirte por la vida de nuestros familiares, amigos, vecinos y por toda tu iglesia, Señor. También por nuestra hermana Elsa, que extiendas tu mano, Señor, que sanidades, milagros y prodigios sean hechos en su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Así también te pido que obres poderosamente en Jacibe. Tú conoces su necesidad. Desde la mollera hasta la planta de su pie sea restaurada su organismo, Dios eterno, conforme a tu misericordia. También te pido por la vida de Luz María, por la vida de Noé, por la vida de Fernando, Señor, que tú obres poderosamente en esta necesidad que ellos tienen, Señor. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Poderoso eres para socorrernos, para ayudarnos, para alentarnos, Dios eterno. Te pido por todos tus siervos, en sus finanzas, en su vida moral, en su vida espiritual, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. También por todos los que están en los hospitales, te pido que obres poderosamente en ellos. Suple toda necesidad. Visítales, tócales y sánales conforme a tu bondad, conforme a tu gracia, Señor. Así, Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias por habernos escuchado en esta transmisión. Va a ser una bendición porque es palabra de Dios para usted. Compártala con otros más. Dele un clic y compártala por lo menos con 3 familiares o amigos a quien usted quiere. Dios les bendiga. Y ahora nos despedimos con la bendición del Señor. Padre Santo, te damos gracias que nos has permitido tener esta transmisión. Te pedimos que bendigas
a todos los que nos escuchan, a sus familiares, sean enfermos, sánales. Si tienen problemas familiares, ayúdales. Si tienen problemas de finanzas, ayúdales a salir de ellas. Si tienen problemas emocionales, dale de tu bendición. Padre Celestial, ya que tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Por eso lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y ahora despídenos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.